Salmo 136 Traductor, Balbino Martín Pérez, Osa, El amor de los cautivos porción, Sermón al pueblo 1, v.1. Creo que no os habréis olvidado que os recordé, y es más, os recomendé, que todo instruido en la Santa Escritura debe saber de dónde somos ciudadanos, y en dónde peregrinamos, y que la causa de nuestra peregrinación o destierro es el pecado, y que el don de la vuelta se debe al perdón de los pecados, y a la justificación de la gracia de Dios. Oísteis y sabéis que corren, en el desenvolvimiento de los siglos hasta el fin, dos ciudades, mezcladas ahora corporalmente entre sí, pero separadas espiritualmente, una para la cual el fin es la vida eterna, y se llama Jerusalén, otra para la cual todo su gozo es la vida temporal, y se llama Babilonia. Si no me engaño, ¿recordáis la significación de los nombres? Jerusalén quiere decir visión de paz. Babilonia, confusión. Jerusalén se hallaba cautiva en Babilonia, aunque no toda, pues conciudadanos de ella son también los ángeles. Por lo que se refiere a los hombres predestinados a la gloria de Dios, a los futuros coherederos de Cristo por adopción, a los que redimió con su sangre de la misma cautividad, a esta parte de la ciudad de Jerusalén que se hallaba cautiva en Babilonia por causa del pecado, dice que comenzó a salir de Babilonia, primeramente con el corazón por la confesión de la iniquidad y el amor de la justicia, después también, al fin del siglo, por la separación del cuerpo, conforme os lo he recordado en aquel Salmo 64, que primeramente expuse aquí a vuestra caridad, el cual empieza así, a ti. Oh Dios. Se debe el himno en Sión y a ti se cumplirá el voto en Jerusalén 1, pero hoy día hemos cantado el Salmo 136, que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos hemos sentado y llorado al acordarnos de Sión. Ved que en aquel se dijo, a ti. Oh Dios. Se debe el himno en Sión, y en este, junto a los ríos de Babilonia, allí nos hemos sentado y llorado recordando a Sión, en la que se debe el himno a Dios. 2. ¿Cuáles son los ríos de Babilonia y qué es nuestro sentarse y llorar recordando a Sión? Pues si somos ciudadanos de ella, no solo cantaremos esto, sino que obraremos. Si somos ciudadanos de Jerusalén, es decir, de Sión, y durante esta vida no habitamos como ciudadanos en esta confusión del siglo, en esta Babilonia, sino que nos hallamos detenidos cautivos, conviene que no solo cantemos estas cosas, sino que las ejecutemos con el piadoso afecto del corazón, con el anhelo religioso de la eterna ciudad. Esta ciudad que se llama Babilonia también tiene sus propios amadores, que atienden a la paz temporal, y, no esperando otra cosa, todo su gozo lo cifran y lo circunscriben a esto, y les vemos también que trabajan sobremanera en pro de la terrena república. Pues bien, cualquiera que se ocupe lealmente en ella, si allí no va en busca de la soberbia, y de la exaltación perecedera, y de la repugnante jactancia, sino que muestre una solicitud verdadera, la que puede, mientras puede, con quienes puede, tocante a las cosas terrenas, y se dedica, en cuanto puede, a lo que pertenece a la hermosura de la ciudad, Dios no le deja perecer en Babilonia, pues le predestinó para ser ciudadano de Jerusalén. Dios conoce perfectamente su cautividad, y les muestra otra ciudad por la que deben suspirar, por la que deben hacer los mayores esfuerzos y exhortar cuanto esté de su parte a sus ciudadanos, peregrinos en ella, a conseguirla. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, el que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho, y también, si no fuisteis fieles en lo de otro, lo vuestro. ¿Quién os lo dará? 2.3. Sin embargo, carísimos, atended a los ríos de Babilonia. Los ríos de Babilonia son todas las cosas que se aman aquí y pasan. Un individuo amó, por ejemplo, el ejercicio de la agricultura, por ella se enriquece, en ella pone todo su empeño, de ella recibe placer. Atienda al éxito y vea que lo que amó no es cimiento de Jerusalén, sino río de Babilonia. Otro dijo, gran cosa es ser militar. Todos los agricultores los temen, los obedecen y tiemblan ante ellos. Si fuese agricultor, temeré al militar. Si fuese militar, seré temido del agricultor. Oh insensato. Te precipitaste en otro río de Babilonia más turbulento y arrebatador. ¿Quieres ser temido por el menor? Teme al mayor. De repente se puede hacer mayor que tú aquel que te teme, pero jamás será menor aquel a quien debes temer. Ser abogado, dice otro, es gran cosa. Poderosísima es la elocuencia, pues tienen todos los asuntos a sus amparados pendientes de la lengua de su elocuente y diestro defensor, y de su boca esperan el daño o la ganancia, la muerte o la vida, la ruina o la salvación. No sabes a dónde te arrojas. Este es otro río de Babilonia, y suena mucho, porque el tumulto del agua hiere las peñas. Ve que corre, ve que desaparece.
Y, si ves que corre y desaparece, precávete, porque arrastra. Otro quiere ser navegante. También es gran cosa el negocio. Quiere conocer muchas tierras, conseguir riquezas de todas las partes, no estar sometido a ningún poderoso en la ciudad, peregrinar siempre, distraerse con la diversidad de negocios y gentes, regresar rico con el aumento de las ganancias. También este es río de Babilonia. Tus riquezas, ¿cuánto subsistirán? ¿Cuándo presumirás? ¿Cuándo estarás seguro de las cosas que adquieres? Cuanto más rico seas, tanto más temor tendrás. En un solo naufragio quedarás desnudo, y llorarás con razón en el río babilónico, porque no quisiste sentarte y llorar junto al río de Babilonia. 4. Por el contrario, otros ciudadanos de Jerusalén, comprendiendo la cautividad, contemplan los deseos humanos y los diversos anhelos de los hombres, que los llevan de aquí para allá, que los arrastran y los arrojan al mar. Ven estas cosas y no se meten en el mar de Babilonia, sino que se sientan junto a los ríos de Babilonia y lloran junto a ellos, ya a los que son arrebatados, ya a sí mismos, porque merecieron estar en Babilonia. Sin embargo, están sentados, es decir, humillados, junto a los ríos de Babilonia, allí nos hemos sentado y llorado al recordar a Sión. Oh santa Sión, en donde todo permanece y nada fluye. ¿Quién nos arrojó aquí? ¿Por qué hemos abandonado a tu Creador y tu compañía? Henos aquí establecidos entre lo que corre y desaparece. Difícilmente será arrastrado alguno por el río, si pudiera agarrarse al madero. ¿Qué digo? Se verá libre. Luego, humillados en nuestra cautividad, nos sentemos junto a los ríos de Babilonia. No nos atrevamos a arrojarnos a ellos ni nos atrevamos, en el mal y en la tristeza de nuestra cautividad, a engreírnos. Nos sentemos y lloremos así. Nos sentemos junto a los ríos de Babilonia, no debajo de ellos. Nuestra humildad debe ser tal, que no nos sumerja. Sin embargo, siéntate humilde y habla, mas no como en Jerusalén, pues allí estarás de pie. De esta esperanza habla y canta otro salmo, diciendo, nuestros pies están firmes en los atrios de Jerusalén 3. Allí serás ensalzado si aquí, arrepintiéndote y alabando, te humillas. Luego nuestros pies están firmes en los atrios de Jerusalén, pero junto a los ríos de Babilonia nos hemos sentado y llorado recordando a Sión. Por esto conviene que llore recordando a Sión. 5. Muchos, sin duda, gimen con llanto babilónico, porque se alegran también con gozo babilónico. Quienes se gozan por el lucro y lloran por la pérdida, ambos pertenecen a la ciudad de Babilonia. Tú debes llorar, pero recordando a Sión. Si lloras recordando a Sión, te conviene que llores también cuando te va bien en lo referente a Babilonia. Por eso se dice en el Salmo, hallé tribulación y dolor, e invoqué el nombre del Señor 4. ¿Qué quiere decir allí? Que hallé como buscada cierta tribulación que casi debía buscarse. Y al encontrarla, ¿con qué ganancia la hallé? Invoqué el nombre del Señor. Hay una gran diferencia entre encontrar la tribulación y ser encontrado por ella, pues en otro lugar dice, dolores de infierno me encontraron 5. ¿Qué significa dolores de infierno me encontraron y que hallé tribulación y dolor? Cuando de repente se apodera de ti la tristeza, al perder los bienes temporales con los que te deleitabas, cuando la repentina tristeza te encuentra, sin pensar que pudieras entristecerte, al sobrevenirte el entristecimiento, te encontró el dolor del infierno. Te creías estar arriba, y, sin embargo, estabas abajo. Y, al encontrarte el dolor del infierno, te encontraste allí abajo tú que creías que estabas arriba, pues te hallaste afectado gravemente con el dolor, con la tristeza de algún mal que quizá presumías que no había de entristecerte, te halló el dolor del infierno. Por el contrario, cuando te va bien, es decir, cuando te sonríen todas las cosas mundanas, cuando ninguno de los tuyos murió, nada se secó, o se apedreó, o apareció estéril en tu viña, no se avinagró tu cuba, no abortó ningún ganado tuyo, no fuiste destituido de alguna dignidad de la que estabas investido en el siglo, en todas partes encuentras a tus amigos y conservan tu amistad, no te faltan protegidos, los hijos te obedecen, los siervos te temen, la esposa va acorde contigo, la casa se muestra feliz, entonces debes decir, aquí encontré la tribulación, para que, si algo puedes, habiendo encontrado la tribulación, invoques el nombre del Señor. La palabra divina parece enseñar algo contrario al decir, llora en la alegría y alégrate en la tristeza. Hoy al que se alegra en la tristeza, nos gloriamos en las tribulaciones 6. Ve al que llora en la alegría si encontró la tribulación. Atienda cada uno a su felicidad, por la que se regocijó su alma, y se hinchó en cierto modo por el gozo, y se engrió y dijo, soy feliz.
Atienda y vea si no se desliza aquella felicidad, si puede estar seguro de que ella permanezca eternamente. Si no lo está y ve que corre aquello de lo que se goza, es río de Babilonia, siéntese junto a él y llore. Se sentará y llorará si se acordó de Sión. Oh paz. Aquella que veremos junto a Dios. Oh santa igualdad. La que tendremos con los ángeles. Oh visión y espectáculo sublime. He aquí las cosas bellas que tienen en Babilonia. No retengan, no engañen. Una cosa es el solaz de los cautivos, y otra el gozo de los libres. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos hemos sentado y llorado al recordar a Sión. 6. V.2. En medio de ella hemos colgado en los sauces nuestros instrumentos músicos. Los ciudadanos de Jerusalén tienen propios instrumentos músicos, la escritura, los preceptos, las promesas de Dios, la meditación de la vida futura. Pero mientras se hallan en medio de Babilonia cuelgan sus instrumentos en los sauces de ella. Los sauces son árboles sin fruto, y en este lugar se aducen en mal sentido, aunque quizá en otros lugares puedan consignarse en bueno. Ahora consideradlos como árboles estériles que nacen junto a los ríos de Babilonia. Estos árboles se riegan con los ríos de Babilonia y no llevan fruto. Así como hay hombres ansiosos, avaros y estériles de toda obra buena, así los ciudadanos de Babilonia, como árboles propios de aquella región, se alimentan de los placeres de las cosas mundanas, como regados por los ríos de Babilonia. Buscas en ellos fruto, y jamás lo encuentras. Al soportar a estos, nos encontramos con aquellos que están en medio de Babilonia. Hay mucha diferencia entre estar en medio de Babilonia y a las afueras de Babilonia. Hay quienes no están en medio de Babilonia, es decir, que no se hallan envueltos por tanta codicia y deleite mundano. Pero quienes, lo diré claro y brevemente, son perversos, se hallan en medio de Babilonia y son árboles estériles, como sauces de Babilonia. Cuando los vemos y los encontramos tan estériles que difícilmente se ve en ellos algo por donde podamos conducirlos a la verdadera fe, o a las buenas costumbres, o a la esperanza del siglo futuro, o al deseo de la liberación de la cautividad de la muerte, aun cuando conocemos la escritura que hemos de enseñarles, como no encontramos en ellos fruto alguno por donde podamos comenzar, apartamos nuestro rostro de ellos y decimos, aún estos no perciben, no comprenden, cuanto les digamos lo tendrán por funesto y adverso. Luego, retardando el toque de la escritura, colgamos en los sauces nuestros instrumentos músicos, pues no los juzgamos dignos de llevar nuestros instrumentos. No les obligamos a llevar con ellos nuestros instrumentos músicos, sino que, retrasando, los colgamos, pues los sauces son árboles babilónicos sin fruto, alimentados con los placeres terrenos, como con los ríos de Babilonia. 7. V.3. Y ved si a continuación no dice esto el Salmo, en medio de ella hemos colgado en los sauces nuestros instrumentos músicos. Porque allí nos pidieron quienes nos llevaron cautivos palabras de cánticos, y quienes nos llevaron forzados, himnos. Se sobreentiende nos pidieron. Cánticos e himnos de alegría nos pidieron quienes nos condujeron cautivos. ¿Quiénes nos llevaron cautivos, hermanos? ¿A qué cautivadores nuestros percibimos algunas veces? Jerusalén, sin duda, soportó a los babilónicos, a los persas, a los caldeos y a los hombres esclavizadores de aquellas gentes y regiones. Pero esto aconteció después, no cuando se cantaba este salmo. Mas ya he dicho a vuestra caridad, que todas las cosas que acontecían en aquella ciudad en la realidad, eran prefiguraciones nuestras, pues fácilmente puede demostrarse que nosotros estamos cautivos. Porque no respiramos ya el aire de aquella libertad, no gozamos de la pureza de la verdad, y de aquella sabiduría que, permaneciendo en sí misma, renueva todas las cosas. 7. Somos tentados con los deleites de las cosas temporales y luchamos diariamente contra las sugestiones de los ilícitos placeres. Apenas respiramos en la oración y vemos que nos hallamos cautivos. Pero, ¿quiénes nos cautivaron? ¿Qué hombre? ¿Qué nación? ¿Qué rey? Si somos redimidos, éramos cautivos. ¿Quién nos redimió? Cristo. ¿De quién nos redimió? Del diablo. Luego el diablo y sus ángeles nos hicieron cautivos, pero no nos hubieran apresado si no hubiéramos querido. Nosotros fuimos llevados cautivos. Dije quiénes son nuestros esclavizadores. Ellos son, pues, los ladrones que hirieron al viajero, que bajaba de Jerusalén a Jericó, al que, maltratado, abandonaron semivivo. Viendo a este herido aquel nuestro guardián, es decir, el samaritano, pues samaritano significa guardián, a quien vituperaron los judíos, diciéndole, ¿no decimos nosotros que eres samaritano y que estás poseído del demonio? Pero él,
Rechazando uno de los dos ultrajes, retuvo el otro y dijo, yo no tengo demonio. 8. No dijo, yo no soy samaritano, pues, si este samaritano no custodiase, pereceríamos. Luego, pasando el samaritano, vio al maltratado y al herido abandonado por los ladrones, y, como sabéis, lo recogió. 9. Como alguna vez son denominados con el nombre de ladrón los que nos infligen heridas de pecados debido al consentimiento de nuestra cautividad, por lo mismo, estos se llaman esclavizadores nuestros. 8. Luego, ¿quiénes nos llevaron cautivos? El diablo y sus ángeles. ¿Cuándo nos hablaron y cuándo nos pidieron estas palabras de cánticos? Luego por esto, ¿qué hemos de entender? Que, cuando nos piden aquellos en quienes obra el diablo, hemos de entender que nos pide el mismo diablo que obra en ellos. Pues el apóstol dice, y vosotros, que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, cuando vivíais en ellos conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que obra en los hijos de la incredulidad, entre los cuales también nosotros, dice, nos hallamos en otro tiempo. 10. Por esto demostró que, redimido de Babilonia, comenzó a salir de ella. Pero, sin embargo, ¿qué dice aún? Que todavía combatimos con nuestros enemigos. Y para que no nos airemos contra los hombres, que nos proporcionan persecuciones, el apóstol aparta a nuestro ánimo del odio hacia los hombres, y le endereza hacia la lucha de algunos espíritus que no vemos, pero que contra ellos combatimos, pues dice, vuestra lucha no es contra la carne y la sangre, es decir, contra los hombres que veis, y de quienes os parece que soportáis males porque os persiguen o suscitan persecuciones contra vosotros, ya que se nos manda rogar por ellos. Vuestra lucha no es contra la carne y la sangre, es decir, contra los hombres, sino contra los príncipes, y las potestades, y los rectores de este mundo de tinieblas. 11. ¿A qué llamó mundo? A los amadores del mundo. A estos llamó también tinieblas, a saber, a los inicuos, a los carnales, a los incrédulos, a los pecadores. A estos, ya creyentes, congratula, diciéndoles así, en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora luz en el Señor. 12. Luego nos colocó para luchar con aquellos príncipes, pues ellos nos cautivaron. 9. Cuando entró el diablo en el corazón de Judas 13 con el fin de que entregara al Señor, no hubiera entrado si Judas no se lo hubiera permitido. Cabalmente por esto muchos hombres malos que se hallan en medio de Babilonia a causa de los carnales e ilícitos deseos, concediendo un puesto al diablo y a sus ángeles en sus corazones para que obre en ellos y por ellos, nos preguntan algunas veces y nos dicen, dadnos la razón de esto. Con frecuencia nos dicen esto los paganos, explícanos el motivo de la venida de Cristo, y qué aprovechó Cristo al género humano. ¿Por ventura desde que vino Cristo no han empeorado los asuntos humanos? ¿No eran antes más propicios y felices que ahora? Nos digan los cristianos que bien proporcionó Cristo. ¿Cómo piensan que han venido a ser más prósperos los sucesos humanos con la venida de Cristo? Juzgan que, si los teatros, los anfiteatros y los circos permaneciesen incólumes, que, si nada se derribase de Babilonia, que, se afluyesen por todas partes placeres debido a los hombres, que habían de cantar y de danzar al compás de cánticos lascivos, que, si la sensualidad de los entregados a las deshonestidades y a las meretrices gozase de paz y de seguridad, que, si no temiese el hambre en su casa el que clama, se vistan los pantomimos, y, por fin, que, si todas estas cosas se deslizasen sin ruina y sin perturbación alguna y hubiera gran seguridad en las frivolidades, entonces serían felices los tiempos, y dirían que Cristo ofreció gran felicidad a los asuntos humanos. Pero como se persigue la iniquidad para que, extirpada la codicia, se implante la caridad de Jerusalén, como se mezclan amarguras a la vida temporal para que se deseen las cosas eternas, como los hombres son adoctrinados en los azotes, aceptando la corrección paterna para no recibir la sentencia penal del juez, nada bueno trajo Cristo. Cristo trajo sufrimiento y dolor. Comienzas a decir al hombre las cosas buenas que hizo Cristo, y no llega a comprenderlo. Le presentas a aquellos que hacen lo que poco oísteis en el Evangelio, que vendieron todos sus bienes y se los dieron a los pobres con el fin de seguir al Señor. 14 y tener un tesoro en el reino de los cielos. Le dices, ve lo que trajo Cristo, ve cuántos distribuyen sus bienes a los pobres y se hacen pobres no por necesidad, sino voluntariamente siguiendo al Señor, esperando el reino de los cielos, y se ríen de ellos, como si fuesen necios, pues dicen, estos bienes trajo Cristo, que el hombre pierda su hacienda y, dándola a los pobres, quede él pobre. Pero tú, ¿qué has de pensar?
No comprendes los bienes de Cristo. Otro a quien aposentaste en tu corazón te llenó y es enemigo de Cristo. Diriges la mirada a los tiempos pasados, y te parecen más venturosos que los presentes, los cuales eran como aceitunas pendientes del árbol, agitadas por el viento, que gozaban, por un inconstante y peculiar deseo, de cierta libertad de la brisa. Pero llegó el tiempo de ser echada la aceituna al lagar. No siempre había de estar pendiente del árbol. Ya terminó el tiempo. No sin motivo se intitulan algunos salmos para los lagares 15. En el árbol se hallaba en libertad, en la almazara, prensada. Cuando los intereses humanos se destruyen y hunden, atiendes a que crece la avaricia, atiende también a que crece la templanza. ¿Por qué eres tan ciego que ves únicamente correr por el albañal el alpechín, y no ves el aceite en las tinajas o zafras? Los que obran mal son públicamente conocidos. Por el contrario, los que se convierten a Dios y se purifican de las inmundicias de los malos deseos, están ocultos. Como también en la misma o de la misma almazara corre a la vista el alpechín, y ocultamente se licúa el aceite. 10. Aclamasteis y os alegrasteis antes estas cosas, porque ya podéis sentaros junto a los ríos de Babilonia y llorar. Pues bien, cuando entran en el corazón de los hombres los que nos llevaron cautivos y nos preguntan, valiéndose de las lenguas de aquellos a quienes poseen, y nos dicen, cantadnos palabras de cánticos, declaradnos el motivo de la venida de Cristo, y qué es la otra vida. Quiero creer. Declárame el motivo por qué me mandas que crea, le respondo y le digo, hombre, ¿cómo no quieres que te mande que creas? Estás repleto de malos deseos. Si te declaro los bienes de Jerusalén, ¿no los comprendes? Conviene que te vacíes de lo que estás lleno para que puedas llenarte de lo que careces. Luego no le digas algo agradable. Es un sauce, es un árbol estéril. No toques el órgano para que suene. Más bien cuélgale. Pero él ha de decir, háblame, cántame, explícame la razón. ¿Tú no quieres que aprenda? No oyes con buen ánimo, no llamas de suerte que merezcas se te abra. Te llena el que a mí me hizo cautivo. Él me pregunta por ti. Es astuto, falazmente pregunta. No busca aprender, sino que reprender. Luego yo no hablaré. Colgaré mis instrumentos músicos. 11, v.4. Pero, ¿qué ha de decir aún? Cantadnos palabras de cánticos. Cantadnos un himno, cantadnos cánticos de Sión. ¿Qué responderemos? Babilonia te sostiene, te alimenta, te sujeta. Por ti habla Babilonia. Solo eres capaz de percibir lo que brilla temporalmente, no sabes meditar en lo eterno. No comprendes aquello que preguntas. ¿Cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extraña? Así es verdaderamente, hermanos. Comenzad a querer predicar la verdad más insignificante que sepáis y ved que infaliblemente soportáis a estos mofadores, falsarios y fiscalizadores de la verdad. Responded a estos que os piden lo que no pueden entender y decidles respaldados por la seguridad que proporciona vuestro cántico santo. ¿Cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extraña? 12. Pero ve cómo has de portarte entre ellos. Oh pueblo de Dios, oh cuerpo de Cristo, oh animosa peregrinación. Pues no eres de aquí, eres de otro lugar, no sea que, cuando ellos te dicen, cantadnos palabras de cánticos, cantadnos un himno, cantadnos cánticos de Sión, aparezca como si fuesen amados por ti, y que deseas su amistad, y que temes desagradarles, y, por tanto, comience a deleitarte Babilonia y te olvides de Jerusalén. Luego, sobrecogido por este temor, ve lo que añade, ve lo que sigue. El hombre que cantaba se vio agobiado por el peso del sufrimiento. Este hombre, si queremos, somos nosotros. Este hombre soportó de todas partes a los que preguntaban tales cosas, a los lisonjeros aduladores, a los mordaces reprensores, a los falsos encomiadores, a los que piden lo que no comprenden, a los que no quieren derramar aquello de lo que están llenos, y, hallándose en peligro entre la turba de tales nombres, levantó el ánimo recordando a Sión, y se obligó con cierto juramento, diciendo entre las palabras de los que le habían cautivado, entre las voces de los aduladores, entre los gritos de los que pedían malamente, entre el murmullo de los que buscaban y no querían aprender, si me olvidare de ti, Jerusalén. 13. Ve de dónde era el rico aquel que preguntó al Señor, Maestro bueno, ¿qué haré para conseguir la vida eterna? Por ventura, al indagar acerca de la vida eterna, ¿no pedía el cántico de Sión? Guarda, le dice el Señor, los mandamientos. Él, habiendo oído esto, con altanería dijo, desde mi juventud los cumplí todos. El Señor le dijo algo que pertenecía a los cánticos de Sión,
aunque conocía que no los comprendía, pero nos ofreció un ejemplo de cómo muchos que han de pedirnos un consejo para la vida eterna nos alabarán cuando les respondemos lo que ellos pretenden. Por él nos dio una prueba, enseñándonos lo que debemos contestar algunas veces a estos hombres. ¿Cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extraña? Ver qué dice. ¿Quieres ser perfecto? Vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Para que aprenda algunos cánticos de los cánticos de Sión, se despoje primeramente de los impedimentos, ande desembarazado, no cargue peso, y así aprenderá algo de los cánticos de Sión. Pero él, entristecido, se alejó. Digamos a su espalda, ¿cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extraña? Él ciertamente se apartó. Sin embargo, el Señor dio esperanza a los ricos. Porque, perturbados los discípulos, dijeron, ¿quién podrá salvarse? Mas Jesús les respondió, lo que es imposible a los hombres, es fácil a Dios. 16. También tienen los ricos un módulo propio, pues recibieron el cántico de Sión, el cántico sobre el cual dice San Pablo a Timoteo, ordena a los ricos de este mundo, que no se ensoberbezcan ni pongan la esperanza en lo incierto de las riquezas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas abundantemente para disfrutarlas. Y, añadiendo lo que deben hacer, toca ya el órgano, no le cuelga, pues prosigue, sean ricos en buenas obras, sean dadivosos y limosneros, atesoren un hermoso fundamento para el futuro a fin de que consigan la verdadera vida. 17. Los ricos recibieron primeramente este cántico de los cantos de Sión, que no se ensoberbezcan. Las riquezas engríen, y a los que se engríen, como ríos, los arrastran. ¿Qué se manda a estos? Ante todo, no ensoberbecerse. Eviten en las riquezas lo que engendran las riquezas. Eviten en las riquezas la soberbia. Lo que primeramente ocasionan las riquezas a los hombres incautos es este mal. Pues el oro, que Dios creó, no es malo. Lo que es malo es el hombre avaro, que abandona al Creador, volviéndose a la criatura. Luego evita en las riquezas ser soberbio, y se siente junto a los ríos de Babilonia. Pues se le dijo que no se ensoberbezca. Luego siéntese, y que no ponga la esperanza en lo incierto de las riquezas. Luego siéntese junto a los ríos de Babilonia. Si pone la esperanza en lo incierto de la riqueza, es arrastrado por el río de Babilonia. Si se humilla y no se ensoberbece y no pone la esperanza en lo incierto de las riquezas, se halla sentado junto al río, suspira recordando a Sión por la eterna Jerusalén. Y para llegar a Sión da sus bienes. Aquí tenéis el cántico que los ricos recibieron de los cánticos de Sión. Obren, toquen el órgano, no se crucen de brazos al hallar a un hombre que le dice, ¿qué haces? ¿Pierdes tus cosas erogando tanto? Atesora para tus hijos. Cuando ven que no comprenden y se dan cuenta que son sauces, no les digan al instante por qué obran y qué hacen. Cuelguen sus instrumentos músicos en los sauces de Babilonia. Sin hacer caso de los sauces, canten, no cesen, obren, pues no pierden lo que distribuyen. Lo entregan a un siervo, y está seguro. Lo entregan a Cristo, y perece. 14. ¿Oísteis el cántico de los ricos, de los cánticos de Sión? Oíd el cántico de los pobres. Nada, dice el apóstol San Pablo, trajimos a este mundo, y claro es que no podemos llevar de él cosa alguna. Teniendo comida y vestido, con eso nos baste. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación, y en muchos deseos necios y perjudiciales, que sumergen al hombre en la ruina y perdición. Estos son los ríos de Babilonia. La raíz de todos los males es la avaricia, por la cual algunos que se prendaron de ella naufragaron en la fe, y asimismo se echaron a cuestas dolores sin número. 18. Luego, ¿son entre sí opuestos estos cánticos? No. Ved que se dijo a los ricos, no os ensoberbezcáis ni pongáis la esperanza en lo incierto de las riquezas. Obrad bien, distribuid, atesoraos un buen fundamento para el futuro. ¿Y que se dijo a los pobres? Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. No dijo, los que son ricos, sino, los que quieren enriquecerse, porque, si fuesen ya ricos, oirían otro cántico. El rico oye, que distribuya. El pobre, que no desee. 15. V.5. Cuando os halléis entre estos que no perciben el cántico de Sión, colgad, como dije, los instrumentos músicos en los sauces en medio de Babilonia. Diferid lo que habíais de decir. Comienzan a ser árboles fructíferos, se mudan los árboles, y llevan fruto bueno. Allí ya nos es lícito cantar al oído de los que escuchan. Pero, cuando os halléis entre estos atronadores, ladinos, inquisidores y opositores de la verdad, retraeos.
No queráis agradarles para que no os olvidéis de Jerusalén y diga una nuestra alma, hecha, de muchos, una sola por la paz de Cristo. Diga la misma cautiva Jerusalén, que se halla aquí en la tierra, si me olvidare de ti, Jerusalén, se olvide de mi derecha. Severamente se ata, hermanos míos. Se olvide de mi derecha, cruelmente se obliga. Nuestra derecha es la vida eterna. Nuestra izquierda, la vida temporal. Cuanto haces por la vida eterna, lo ejecuta la derecha. Si al amor de la vida eterna mezclas en tus obras el deseo de la vida temporal, o de la alabanza humana, o de algún bien pasajero, conoce tu izquierda lo que hace tu derecha. Y sabéis que existe un precepto en el Evangelio que dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha 19. Si me olvidare, dice, de ti, Jerusalén, se olvide de mí mi derecha. Verdaderamente así acontece. Lo predijo, no lo deseó. A los que se olvidan de Jerusalén, les sucede esto que dijo, se olvida de ellos su derecha, pues la vida eterna permanece en sí. Ellos son los que se quedan en el deleite temporal y se hacen derecho lo que es izquierdo. 16. Atended a esto, hermanos, os insinuaré, en atención a la derecha, cuanto el Señor me conceda para salud de todos. Quizá recordáis ahora que yo alguna vez traté de algunos que hacen derecho lo que es izquierdo, es decir, que tienen grandes riquezas temporales, y en ellas colocan la felicidad, ignorando cuál sea la verdadera felicidad, la verdadera derecha. La Escritura llama a estos hijos extraños, como ciudadanos que son no de Jerusalén, sino de Babilonia, pues dice en cierto lugar un salmo, Señor, líbrame de la mano de los hijos de los extraños, cuya boca habló vanidad, y su derecha es derecha de iniquidad. Y prosiguiendo añade, cuyos hijos son como fuertes retoños, y sus hijas, adornadas como simulacros del templo, sus despensas, repletas, se desbordan de una en otra, sus ovejas, fecundas, que se multiplican en cada parto, sus bueyes, gordos. No hay brecha en su cerca ni gritería en sus plazas. ¿Acaso tener esta felicidad es pecado? No, sino hacer la derecha siendo izquierda. Por eso, ¿qué dice a seguida? Bienaventurado llamaron al pueblo, que posee estas cosas. Ved cómo su lengua habló vanidad, puesto que llamaron bienaventurado al pueblo que posee estas cosas. Tú eres ciudadano de Jerusalén que no te olvidas de Jerusalén para que no te olvides de tu derecha. Ve que los que hablaron vanidad llamaron bienaventurado al pueblo que posee estas cosas. Tú cántame el cántico de Sión, bienaventurado el pueblo que tiene a Dios por Señor. 20. Hermanos, vosotros preguntad a vuestros corazones si deseáis los bienes de Dios, si anheláis la ciudad de Jerusalén, si codiciáis la vida eterna. Sea para vosotros izquierda toda esta felicidad terrena y sea derecha aquella que tendréis siempre. Con todo, si tuvieseis izquierda, no presumáis de ella. Por ventura no corriges a quien desea alimentarse de la izquierda. Si piensas que injuria tu mesa el que come alimentos de la izquierda, ¿cómo no se injuriará la mesa de Dios si lo que es derecha lo haces izquierda, y lo que es izquierda lo haces derecha? Luego, ¿qué resta? Que, si me olvidare de Jerusalén, se olvide de mí mi derecha. 17. V.6. Péguese mi lengua a mi paladar si no me acordase de ti. Es decir, enmudezca, dice, si no me acordase de ti. ¿Para qué habla? ¿Para qué toca? Si no suena el cántico de Sión. Nuestra lengua es el cántico de Jerusalén. El cántico del amor de este mundo es la lengua ajena, la lengua extraña que aprendimos en la cautividad. Luego estará mudo para con Dios el que se olvidare de Jerusalén. Poco es acordarse, pues también los enemigos se acordaron de ella intentando destruirla. ¿Qué es esta ciudad?, dicen. ¿Qué son los cristianos? ¿Y cuáles son los cristianos? O si no hubiese cristianos. Venció la turba cautiva a sus cautivadores, y, sin embargo, murmuran, se ensañan, quieren destruir la santa ciudad, que peregrina junto a ellos, así como quiso Faraón aniquilar al pueblo de Dios matando a los niños recién nacidos y dejando a las niñas, sofocando las virtudes y fomentando los vicios. Luego poco es acordarse. Ve cómo te acuerdes. Recordamos algunas cosas con odio, otras con amor. Luego cuando dijo, si me olvidare de ti, Jerusalén, se olvide de mí mi derecha. Péguese mi lengua a mi paladar si no me acordare de ti. Al momento añadió, si no antepusiese a Jerusalén como principio de mi regocijo. Se da el sumo regocijo en donde nos gozamos con Dios, en donde nos hallamos seguros con la fraternidad inquebrantable y la compañía cívica. Allí ningún tentador nos corromperá, nadie podrá caer por algún hechizo. Allí nada deleitará sino el bien.
Allí desaparecerá toda necesidad, y aparecerá la suma felicidad. Si no antepusiese a Jerusalén como principio de mi regocijo. 18, v.7. Dirigiéndose al Señor contra los enemigos de su ciudad, dice, acuérdate, Señor, de los hijos de Edén. Edom es el mismo Esaú. Y oísteis ahora cuando se leía el apóstol, amó a Jacob y odió a Esaú. Eran dos hijos gemelos que se hallaban en el mismo vientre, en el de Rebeca, hijos de Isaac y nietos de Abraham. Nacieron ambos, el uno para heredar, el otro para ser desheredado. Esaú fue enemigo de su hermano, porque, siendo hijo menor, se antepuso por la bendición, y así se cumplió en él el mayor servirá al menor. 21. Luego ahora entendemos quién es el mayor y quién el menor, y quién es el mayor que sirve al menor. El pueblo judío parecía a primera vista el mayor, y el pueblo cristiano el menor. Pero ved cómo el mayor sirve al menor. Ellos son nuestros libreros, nosotros vivimos de sus códices. Pero, hermanos, para que entendáis de todos en general quién es el mayor y el menor, diré que se llama mayor el hombre carnal, y menor el hombre espiritual, porque primero es el carnal y después el espiritual. Así claramente lo atestigua el apóstol, diciendo, el primer hombre de la tierra, terreno, el segundo del cielo, celeste. ¿Cuál es el terreno? Así son los terrenos, ¿y cuál es el celeste? Asimismo son los celestes. Como llevamos la imagen del hombre terreno, llevemos también la imagen de aquel que es del cielo. Sin embargo, allí había dicho un poco antes, pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, y después lo espiritual. 22. Llama animal a lo mismo que presentó como carnal. El hombre al nacer comienza siendo animal, comienza siendo carnal. Si se encamina de la cautividad de Babilonia hacia Jerusalén, se renueva, y, haciéndose esta renovación según el nuevo hombre interior, este se hace menor por el tiempo, pero mayor por el poder. Luego Esaú simboliza a todos los carnales, y Jacob a todos los espirituales. Los menores son elegidos, los mayores reprobados. Quiere también el ser elegido. Se haga menor. Se llamó Edom por ciento alimento lenticular rojo, es decir, por ciento alimento rosáceo. Estando bien guisadas aquellas suculentas lentejas, Esaú, vencido por el deseo de comerlas, se las pidió a su hermano Jacob, cediéndole por ellas el derecho de la primogenitura. Jacob cedió el alimento del placer y percibió la dignidad del honor. Así, por pacto entre ellos, aconteció que, siendo Esaú el mayor y Jacob el menor, el mayor sirvió al menor y fue llamado el mayor. Edom 23. Edom significa, según dicen los que conocen la lengua hebrea, sangre. También en púnico sangre se dice Edom. No hay que extrañarse, todos los carnales pertenecen a la sangre. Y la carne y la sangre no poseerán el reino de los cielos. 24. Edom no pertenece a él. Pertenece a Jacob, que se desprendió del alimento carnal y tomó la dignidad espiritual. Edom se hizo enemigo. Todos los carnales son enemigos de los espirituales. Todos los que anhelan las cosas presentes persiguen a los que ven que meditan en las cosas eternas. Contra estos, mirando a Jerusalén este hombre del Salmo y rogando a Dios, que le saque de la cautividad. ¿Qué dice? Acuérdate, Señor, de los hijos de Edom. Líbranos de los carnales, y de los que imitan a aquel Edom, que son hermanos mayores y nuestros enemigos. Nacieron primero, pero los nacidos después se anticiparon en cuanto al derecho de primogenitura, porque la concupiscencia de la carne derribó a los primeros y el desprecio de ella ensalzó a los segundos. Viven, envidian y persiguen. 19. Acuérdate, Señor, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén. En el día de Jerusalén en que sufrió, en que fue hecha cautiva, o en el día de la felicidad de Jerusalén, en el que fue librada, en el que arribó y fue asociada a la eternidad. Acuérdate, Señor, dice, no te olvides de los hijos de Edom. ¿De quién es? De los que dicen, suprimid, suprimid en ella hasta los cimientos. Luego acuérdate de este día, cuando querían destruir a Jerusalén. ¿Cuántas persecuciones padeció la iglesia? Como decían los hijos de Edom, es decir, los hombres carnales, los sometidos al diablo y a sus ángeles, los que adoraban a las piedras y a la madera, los que seguían en pos de los deseos carnales, extinguid a los cristianos, destronad a Cristo, no quede ni uno, arrasad hasta los cimientos. ¿Por ventura no dijeron esto? Y, al decir esto los perseguidores, fueron reprobados, y los mártires coronados. De los que dicen, suprimid, suprimid en ella hasta los cimientos. Dios dice, servid. Los hijos de Edom dicen, suprimid, suprimid. ¿Y qué palabras pueden sobreponerse sino las de Dios, que dijo,
El mayor servirá al menor. Suprimid en ella hasta el cimiento. 20, v.8. Ahora se dirige a ella el salmista y dice, hija de Babilonia, infeliz. Eres infeliz por tu exaltación, infeliz por tu presunción, eres infeliz por tu aborrecimiento. Hija de Babilonia, infeliz. La misma ciudad se denomina Babilonia, hija de Babilonia. Como a Jerusalén se la llama Jerusalén e hija de Jerusalén, y a Sión, Sión e hija de Sión, de la misma manera se llama a la iglesia e hija de la iglesia. Por la sucesión se denomina hija, y por la antelación, madre. Existió una primera Babilonia. Pero, ¿acaso permaneció siempre en ella el mismo pueblo o la misma gente? Por la sucesión de Babilonia se hizo hija de Babilonia. O hija de Babilonia. Tú eres infeliz. Bienaventurado el que te pague tu retribución. Tú eres infeliz, él es bienaventurado. 21. v.9. Tú. ¿Qué hiciste y qué se te dará? Oye, bienaventurado el que te diere el pago que tú nos diste. ¿Qué pago o retribución anuncia? Con ella termina el salmo, bienaventurado el que tomare y estrellase tus pequeñuelos contra la piedra. A ella, a Babilonia, la llama infeliz, y dichoso al que le diese el pago que ella nos dio a nosotros. Preguntamos qué pago, y dice, bienaventurado el que tomare y estrellase a tus pequeños contra la piedra. Este es el pago. ¿Qué nos hizo esta Babilonia? Ya hemos cantado en el Salmo, que las palabras de los inicuos prevalecieron contra nosotros. 25. Al nacer nos encontró párvulos la confusión de este mundo, y nos ahogó, aún niños, con los vanos pareceres de los diversos errores. Nacido el niño, el futuro ciudadano de Jerusalén, ciudadano ya en la predestinación de Dios e interinamente cautivo. ¿Qué aprende a amar? Lo que al oído le susurran sus padres. Le instruyen y le enseñan la avaricia, el robo, la mentira cotidiana, los distintos cultos de los dioses y demonios, los ilícitos preservativos de los encantamientos y amuletos. ¿Qué ha de hacer el niño, alma tierna, atendiendo a lo que hacen los mayores, sino hacer lo que ellos hacen? Luego Babilonia nos persiguió siendo niños, pero Dios nos dio ya de mayores su conocimiento para no seguir los errores de nuestros padres. Esto ya lo recordé, en el Salmo 64, como anunciado por el profeta, vendrán a ti las gentes del extremo de la tierra y dirán, nuestros padres ciertamente dieron culto a la mentira, a la vanidad, que de nada les sirvió. 26. Los que fueron matados niños siguiendo estas vanidades, ya jóvenes demuestran, desechando estas inicuas vanidades, que aprovechan reviviendo en Dios y que retribuyen su merecido a Babilonia. ¿Qué pago le dan? El que nos dio a nosotros. Por vuelta, sean ahogados sus pequeñuelos. ¿Qué digo? En pago sean estrellados y mueran. ¿Quiénes son los pequeñuelos de Babilonia? Los malos deseos nacientes, pues hay otros que luchan contra la vieja codicia. Cuando comienza a nacer la codicia, antes de que adquiera fortaleza contra ti la mala costumbre, cuando es débil, no la dejes tomar fuerza por la mala costumbre. Cuando es pequeña, estréllala. Temes que estrellada no muera. Estréllala contra la piedra. La piedra era Cristo. 27, dice el apóstol. 22. Hermanos, no cesen los instrumentos músicos en su obra. Cantaos mutuamente cánticos de Sión. Con el mismo buen agrado que oísteis, ejecutad lo que oísteis. Si no queréis ser de los sauces infructuosos de Babilonia, no os alimentéis con sus ríos. Suspirad por la eterna Jerusalén. Allí en donde está puesta vuestra esperanza, siga también vuestra vida. Allí estaremos con Cristo. Cristo ahora es nuestra cabeza, ahora nos gobierna desde arriba. Con Él nos abrazaremos en aquella ciudad. En ella seremos iguales a los ángeles de Dios. Esto no nos atreveríamos por nuestra parte, ni a sospecharlo siquiera si no nos lo hubiera prometido la verdad. Anhelad esto, hermanos. Pensad día y noche en ello. Por mucho que os sonría la felicidad del mundo, no presumáis de ella. No queráis trabar con agrado conversación con vuestras codicias. Se presenta un enemigo grande. Matadle contra la piedra. A los grandes matadlos contra la piedra, a los pequeños estrelladlos contra la piedra. Vence la piedra. Edificad sobre la piedra si no queréis ser arrastrados por el torrente, o el viento, o la lluvia. Si queréis hallaros armados contra las tentaciones en el mundo, crezca y se robustezca el deseo de la eterna Jerusalén en vuestros corazones. Pasará la cautividad y vendrá la felicidad. El último enemigo será condenado y triunfaremos con el Rey, sin morir.